bienvenida a este acto que es una verdadera satisfacción, un verdadero orgullo para la universidad, como es la presentación de esta obra Abandono a la Contemplación, apuntes para la historia de la Universidad Nacional del Sur, una obra de investigación y redacción histórica del magíster Edgardo Fernández Estaco, alumno fundador, ex docente, ex directivo y asiduo visitante de esta casa, en tanto lo une a ella una relación muy entrañable a la institución y a muchos de nosotros que trabajamos aquí. Nos acompaña en esta tarde para la presentación la directora decana del Departamento de Humanidades, licenciada Adriana Rodríguez, junto a ella el sociólogo Pablo Bonavena de la Universidad de Buenos Aires, quien también ha tenido la deferencia de llegar para esta actividad, y el licenciado Humberto Zambón, ex dirigente de la Federación Universitaria del Sur. Hay varias adhesiones por la relevancia de esta presentación. La primera dice: querido profesor, hoy es el día. La presentación del libro corona tu excelente trabajo de recopilación, testimonio y análisis que marca el nacimiento y la vida de nuestra Universidad Nacional del Sur. Obviamente es más importante que la misma edición del libro, que ya en sí es un parto celebrado y esperado, porque hoy es la presentación ante los bahienses, pero particularmente entre quienes te reconocemos como amigo y compañero después de tantos años de recorridos paralelos en cuanto a expectativas, esperanzas, luchas y tropiezos, algunos lejanos geográficamente, pero muy próximos siempre en el sentimiento. Tal es nuestro caso, donde varios miles de kilómetros nos separan del viejo y recordado edificio de Avenida Colón 80, de vos y de otra gente querida y añorada. Lejos físicamente, pero presente en este acto por su importancia y porque en gran medida es un reconocimiento a tu trayectoria y tu compromiso. Un fuerte abrazo. Carlos Yaquinandi y Mercedes Yaquinandi desde Reus, España, mandan esta nota, a la que también adhieren Alicia Buenaga, Margarita y Horacio Martínez desde Madrid, el ingeniero Luis Riesco desde Estados Unidos, y también hay una adhesión de la cátedra Martín Martínez Estrada del Departamento de Humanidades a esta presentación. Van a realizar el comentario de la obra previo a la charla que dará el magíster Edgardo Fernández Estaco. En primer lugar la licenciada Adriana Rodríguez, luego Pablo Bonavena, y la seguirá en el orden de exposiciones Humberto Zambón, para concluir con los comentarios de Edgardo sobre este trabajo. Así que sin más los dejo con quienes estarán a cargo de la presentación del libro. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Supongo que Edgardo estará muy contento por la bienvenida a su libro, en su ciudad, en su institución, que es la Universidad Nacional del Sur. Me va a costar hablar y no voy a leer, solamente traje índices, especie de ejes, para ir comentando lo que es el prólogo del libro. Ahora, la presentación del libro tiene dos compromisos grandes que quiero comentar. En primera instancia, el compromiso institucional. El Departamento de Humanidades ha asumido como suyo la presentación de este libro, y es importante marcar el compromiso institucional a través del Consejo Departamental, que ha acompañado y acompaña muchísimas acciones en este sentido. Entre ellos, el curso 50 años por la memoria, en el que también estuvo presente Pablo, en el tema de la devolución de los fondos del IMAD, en el tema de apoyo y respeto y trabajo por el mantenimiento de la gratuidad, y entonces no es un tema menor el compromiso institucional y el agradecimiento al departamento al que pertenezco y represento. Por otro lado, hay un compromiso personal, y para mí es un acto muy emotivo, porque Edgardo no es un autor más, sino que en ese compromiso personal que yo siento está mi formador, está mi referente. Como siempre comento, a mí me tocó estudiar en una época en la que denomino acá en el prólogo en las tinieblas y lo que sigue. Y bueno, cuando egresé de la universidad, evidentemente sobre determinadas vertientes del pensamiento
que todavía hoy no se estudian con la profundidad y la seguridad que debían tener los espacios curriculares o deberían tener en diversas carreras, no solamente en humanidades, yo pude tener un referente y pude formarme y educarme en una praxis que me despertó y que logró, diríamos, sacarme de un letargo inconsciente, de la anomia, provocado por la propia coyuntura. Este libro es claro en cómo funcionan los actores en las coyunturas y además en las contradicciones de la propia formación personal. En esta mesa, además, quiero destacar algo que no es propio ver de manera frecuente, que es la coherencia. Todos los que están presentes tienen y han tenido una trayectoria de coherencia en lo que es la universidad como espacio público. En el caso de Edgardo y en el caso de Humberto, luchadores, consolidadores de la fundación de la Federación Universitaria del Sur. En el caso de Pablo Bonavena, un trabajador de universidad, un respetuoso trabajador de la universidad pública con una trayectoria de coherencia que muy pocos pueden esgrimir. Entonces, por eso digo que en esta mesa la coherencia es lo que más podemos disfrutar. La coherencia y la lucha. Y de ahí voy al título. Abandono la contemplación. Tiene que ver con un libro escrito en prisión por un estudiante en ese entonces, que fue Héctor Agosti, que escribe su obra, insisto, en prisión, El hombre prisionero, en 1937, y lo publica en 1938. Agosti, en El hombre prisionero, insisto, mientras cumple una condena como dirigente estudiantil, por eso me pareció interesante, por agitador e instigador de rebelión armada, habla en parte de su libro acerca del trabajador de las universidades, de las escuelas, y además el que denomina intelectual. Pero en esta denominación de intelectual hace diversas significaciones, la semantiza de diversa manera y habla entonces de los intelectuales contemplativos, los intelectuales inertes, esos que se dedican, podríamos decir, a mirarse el ombligo para no ser más profundos. Y estos intelectuales contemplativos precisamente adolecen de ideales superadores, que para Agosti, como para tantos que después se vieron fundamentalmente en los 60 y 70, representan esos ideales superadores, los ideales de la transformación, los ideales de una praxis que no se escinda de la formación, sino al revés. Entonces, por eso el tema de abandono a la contemplación, porque creo además que el libro lo merece. El libro no es contemplativo, el libro es de un actor, escritor de una universidad que se erige como parte de el reconocimiento de una historia muy profunda de la UNS, pero que a la vez descorre muchos velos en muchos temas. El prólogo, que es extenso y que yo estoy más acá como prologuista que como otra cosa, es extenso porque el trabajo es muy extenso. Digo porque hay muchas personas que me han dicho, bueno, ¿qué prólogo tan extenso? Pero la obra es extensa y merece un prólogo acorde a lo que es la obra. Que, insisto, hasta tiene un CD, no sé si ustedes vieron, donde parte de los anexos documentales. Y además porque el prólogo, que a mí me costó pensarlo, recorrí la obra varias veces, agradezco a Eugenia Justo las correcciones editoriales, hay que ser buenos con los colaboradores solidarios, y en este caso María Eugenia, que está por aquí, muchas gracias por las correcciones desinteresadas. El prólogo, digo, dividido en distintas partes, porque en parte el prólogo, su primera parte, responde a un tributo, por eso digo, escribir tributando. Y en ese tributo, instalar al autor como clave de la lectura. Y en ese tributo, en el que se instala el autor como clave de la lectura, se legitima como actor y como escritor. Digo porque hay corrientes que dicen que los actores de determinados lugares no pueden escribir o no tienen la objetividad para escribir y relatar hechos. Y quiero decir, a lo largo de la historia, y yo tengo formación histórica y de ciencias sociales, no me gusta la historia, te cuento nada más, esa necesidad de escribir, de volver al pasado, de relatar las huellas, es algo muy común entre quienes han participado activamente de instituciones, de luchas, de revoluciones. Insisto entonces en esto de legitimar.
al autor como escritor. Por otro lado, rescatar una historia activa, una verdadera historia obrera, no una historia del obrero proletario, sino una historia obrera en el sentido de activa, una historia que opera en diversas coyunturas y sus análisis nos permiten divisar las totalidades en los procesos. Hecho que se ve muy poco, porque la historia en migajas, la historia local, la Petite Scale Research, ha abordado desde hace años los estudios históricos, evitando, como decía un alumno mío que ahora está lejos, el gran pastel de la totalidad. Y entonces este libro va hacia los procesos, hacia la totalidad, pero una totalidad en la que no todo es homogeneidad, y una totalidad que tiene distintas aristas de articulación y que tiene a su vez una funcionalidad interna propia. Por eso es que la obra no es homogénea en su metodología y en la manera de abordar los problemas. En el tema de las articulaciones, que se pueden ver en los capítulos y en la misma introducción, el autor intenta articular tres aristas: la internacional, la nacional y la local, aunque lo local, es decir, la historia de la institución, no pierde autonomía nunca, nunca, sino que precisamente esas articulaciones la enriquecen. No solamente que la enriquecen, sino que le dan sentido a la explicación. Otro punto interesante es ver el enlace de los actores en la universidad. El enlace de los actores que están marcados por una diversidad y por una diferenciación en tanto grupos, en tanto listas, los mismos estudiantes, sus acciones, las problemáticas. El enlace de los actores también tiende a una visión de totalidad. Otra visión de totalidad es la que se sumerge en el tema de la numerosa temática que toma, de las numerosas temáticas que inserta el autor. Es decir, son numerosas y no se tratan linealmente. Uno no puede decir que esto es una historia de rectores, ni puede decir que es la historia del movimiento estudiantil, ni puede decir que es la historia de las actividades que se realizaron en determinados momentos. Son apuntes para la historia de la Universidad Nacional del Sur que se entrelazan, que a veces verticalizan, otras veces vienen de manera horizontal. Lo que sí podemos ver es que Edgardo es un actor politizado, por lo tanto hay temas que le van a interesar muchos más que otros, entre ellos el tema del imperialismo, que atraviesa muchísimos capítulos, llegando hasta la actualidad, porque el imperialismo, bajo distintos rostros, llega hasta la actualidad. Y es interesantísimo que muchos estudiantes y profesores puedan leer el libro para que vean. A mí me llamó la atención, porque no lo tenía ni visto ni leído, el tema de lo que fue el accionar de la Federación Universitaria del Sur, por ejemplo, con respecto a los temas latinoamericanos. Interesantísimo, con una bibliografía inédita. Él es un coleccionista de panfletos, de hecho hoy dijo que manejaba la imprenta, ¿no es cierto? Y por lo tanto guardó mucho material de lo que se consideran fuentes informales, alternativas. Entonces, bueno, todo eso enriquece y forma parte de la obra. Otra parte del prólogo, insisto, el prologar tributando, y el prologar tributando también presentando a quien presenta al autor. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, y creo que tenemos que tener en cuenta, que la universidad como totalidad tiene continuidad. Y por lo tanto, la intención de hacer una presentación en el prólogo tributando tiene que ver con el sentido de continuidad, es decir, dos ejes, la totalidad y la continuidad, la dinámica, esa historia que opera en movimiento. Otro punto ya, yo no sé si ustedes vieron que yo puse volantas en cada, que me costó mucho trabajo, porque después de leer el libro quise poner volantas que cuando ustedes lean el prólogo las van a ver. Para mí es rico, porque bueno, algunas se adscriben a lo que representa el contenido de cada parte del prólogo, y otras, irónicamente, enuncian realidades que no se ven, que no se han visto, o lo que debería haber sido quizás una universidad a través de quienes enuncian la universidad. En estas volantas yo elegí autores de los más diversos, con una orientación ideológica, por supuesto, pero autores de los más diversos, empezando por Marx, para tener coherencia con Edgardo. En otra parte del prólogo
además de hablar de las problemáticas, porque yo insisto en que las historias locales no pueden quedar en una historia de migajas que sirve solamente también para mirarse el ombligo, sino que tiene que ser una dialéctica que articule diferentes esferas y que vuelva. Lo local tiene que ir y tiene que volver. Y entonces ser o estar inserto en un proceso. Por eso hablo en otra parte de subvertir el guante, espacialización, articulación en distintos niveles, temporalización. El libro no sigue un método histórico que sigue una cronología lineal, por ejemplo. Tampoco las etapas tienen una linealidad, sino que la temporalización está usada a gusto del autor, de acuerdo también a las temáticas que va a abordar. Hay capítulos más generales que engloban a otros que son locales, y hay además temporalizaciones internas, temporalizaciones propias de la institución. Otro punto que tomo en el prólogo es el punto de hacer una introducción. ¿Por qué? Porque la obra es muy extensa. Entonces, como la obra es muy extensa, que recién lo charlábamos con Humberto, ese sumergirse en la obra tiene que ver con darle al lector algún instrumento de qué es lo que va a encontrar en la obra. Es mucho más rico de lo que yo presento, lo que va a encontrar en la obra. Pero por lo menos se hace una especie de mapa de lectura, por eso se llama un sumergirse en la obra, y ahí rescaté como guía en la introducción, así como en el subvertir el guante rescaté a Jauretche en ese sentido de revisar la historia. Yo no voy a leer todas las volantas, pero sí lo rescaté a Jauretche en ese sentido de revisar la historia. ¿Para qué? Para descorrer velos, para enriquecerla, para hacer aparecer la contrahistoria, para hacer aparecer lo que hoy magistralmente en una clase bajó Pablo Bonavena como lo que significa el conflicto para la sociología y para la historia, palabra que nos asusta, y no hay paz si no hay conflicto, por ejemplo. Entonces, bueno, nos deja pensar. Y nada, como decíamos, está constituido si no vemos lo que lo constituye o lo constituyente. Entonces, en ese sumergirnos en la obra, yo elegí un guía. El guía de ese sumergirnos en la obra es Ernesto Che Guevara. Y Ernesto Che Guevara, hablando de la universidad, tiene muchos escritos, podría haber elegido muchos, pero me gustó, y voy a leer la última parte, que dice: y este lugar ha sido en las luchas de la vanguardia del pueblo. Puede convertirse en un factor de retroceso si no se incorpora a las grandes líneas del gobierno revolucionario. En esta introducción, cuya guía es el Che Guevara, vamos trabajando a través de los capítulos el tema de cómo se van juntando esfuerzos, es decir, lo constituyente hasta que se objetiviza la universidad. Y por eso tenemos distintos capítulos, yo no voy a ir uno por uno, pero yo los volví a resignificar y a darles otro título del que tienen, porque me pareció interesante para ir viendo cómo se va acumulando esa necesidad de abrir nuestra universidad. Esa acumulación de lo que es peticionar, en donde hay hasta una asamblea popular en la Plaza Rivadavia, con palabras magistrales de don Pablo Lejarraga, tiene que ver entonces con los capítulos que van con abriendo brechas, en donde elegí una volanta de Gorky y un literato ruso que escribió sobre las universidades también. El otro es Juntando Esfuerzos. En ese Juntando Esfuerzos elegí un pedacito de la magna obra que tuvo José Martí, y que es un pedacito en donde uno quiere insuflar ese buen augurio, ese empuje que es osar vivir. Las universidades tienen que insuflarse de vida. Yo lo vi muchísimo en el tema de cómo funcionaba toda la temática de las funciones, las problemáticas que abordaban, y el tema de las acciones, y bueno, eso es insuflar vida, y cómo se iban consiguiendo determinadas políticas que no eran fáciles, y mucho menos en épocas muy graves de dictadura o de intervención, pero bueno, eso es interesantísimo de leer. Otro de los capítulos tiene que ver con juntar esfuerzos, como dije, y ahí, que yo ya hice la prueba antes de que el libro se editara, encuentro un discurso bastante cohesionado y coherente sobre un punto a rescatar, como lo rescató magistralmente en todas sus obras Ortiz, porque fue rector nuestro, pero también escribió, fue un economista vinculado a lo social,
de manera muy profunda. Tal es así que fue el autor preferido de Alberto Pla, que era un historiador latinoamericanista, pero siempre tenía en sus bolsillos algún libro de Ortiz. En el tema de lograr, bueno, digo que hay todo un discurso para la creación de la Universidad del Sur interesantísimo de analizar, y es un discurso muy genuino, un discurso que habla del sur, de la posición estratégica, pero habla también de muchos elementos culturales en marcha. No solamente lo mercantil, lo económico, sino que también hay otras, en el tema de la organización de los discursos para peticionar, hay muchos elementos interesantísimos de analizar también las condiciones subjetivas de la época. Otro de los capítulos, el 3 y el 4, habla de un resultado, es decir, la universidad creada. Ahí elegí un párrafo de Aya de la Torre, de los más profundos que tiene acerca del tema de las universidades y la articulación de actores, del Frente Único con los Obreros, un epígrafe bastante interesante también. Entre el desarrollo y la imposición es el tema de la creación del Instituto Tecnológico y, bueno, y todo el tema del peronismo. ¿Qué pasa cuando se desarrolla una institución a partir del gobierno peronista? Elegí una cita, que les recomiendo el libro de Irma Antoniazzi. Irma Antoniazzi es una profesora ya jubilada de Rosario, coordinadora del grupo Hacer la Historia, muy combativa, y que escribe precisamente el tema de los ejes de la universidad del peronismo en un texto que se llama ¿Qué universidad necesita el poder financiero y qué universidad necesitan los pueblos? Yo no tengo tiempo de hablar de todo eso. En la consolidación de una larga espera y el comenzar a andar, lo elegí a Bilbao, un latinoamericanista que acuña el término Latinoamérica. El término Latinoamérica no es importado, hace unos años se descubre por primera vez acuñado el término en Bilbao, que es un pensador nuestro americano, chileno exiliado en Francia. Tenemos universidad, y acá sí, en Tenemos Universidad elegí un discurso pronunciado por un gran intelectual de nuestro país, que yo aprecio mucho, que es Aníbal Ponce. Y acá sí, porque lo elegí precisamente para ver el sentido de la universidad, la definición que da la universidad, y por qué también, hablando con Edgardo, habla de nueva universidad. Y dice así: la nueva universidad a la que todos aspiramos, el hombre libre cuya existencia queremos hacer una realidad sobre la tierra, exigen como condición primera la transformación radical de la sociedad sin alma. La universidad nuestra será libre cuando las masas americanas hayan conquistado también su libertad. Cuando después de confiscar los latifundios, arrojar a los banqueros, invasores y aplastar al enemigo de tantos siglos, empiecen a construir desde los propios cimientos la única sociedad en que podrán vivir la universidad nueva y el hombre libre. Fíjense qué palabras actuales. O sea, qué palabras está aplicando Ponce en 1935. Palabras que hoy deberían cumplirse después de la reforma de 18 y de tantos años, y yo creo que hemos ido en retroceso en este sentido, en lo que es una universidad nueva, una universidad libre y de hombres libres, y lo que significa el tema de los desalojos dentro de la universidad. Otro de los capítulos tiene que ver con cómo se van dibujando los perfiles, y ahí elegí una cita de Paulo Freire, pero acá es donde a mí me llama muchísimo la atención el tema de cómo vamos viendo la acción de la FUS en la actualización que tenían con respecto a lo que son las problemáticas americanas. Evidentemente lo dirán ellos, pero tendrían círculos muy cercanos, tendrían, yo creo que una red de contacto muy fuerte con determinadas agrupaciones estudiantiles, porque realmente tienen además una gramática y una significación, esos discursos construidos con tanta sensibilidad y con una praxis que los acompaña, que realmente son dignos de leerse todos. O sea, yo eso sí me los devoraba. Realmente es una actividad, es una época de muchísima agitación, donde los petitorios tienen un vocabulario muy profundo,
panfletario en algunos momentos, pero de un contenido ideológico y de una formación académica realmente muy creadora y muy transformadora. Y nos vamos introduciendo. Yo cuando leí la obra vi dos rupturas muy fuertes. Dos rupturas, y tengo que reconocer que me hubiera gustado vivir en ellas. O sea, ¿vieron cuando alguien dice, bueno, ¿dónde, en qué época te hubiera gustado vivir? ¿Qué época te hubiera gustado transitar? A mí me hubiera gustado transitar dos épocas. Una es la de Ortiz, primer rector estatutario de nuestra universidad, donde yo voy a leer, porque quiero comenzar con una frase premonitoria de Martínez Estrada y luego rescatar un pedazo de su discurso, porque toda la obra de Ortiz y los discursos de Ortiz merecen leerse, y la otra etapa es la de Benagno. Son realmente cortes fuertes, donde uno ve que se cortan los discursos en el sentido que venían desarrollándose y se cortan las acciones, las medidas, se corta el tema de los grupos y las actividades que se llevan adelante, cambian los nombres, o sea, uno ve efervescencia. Y bueno, yo no voy a hablar de resultados porque quizás no los viví, pero insisto que leerlos me provocó esa sensación de entrar en una etapa completamente nueva. Con el tema de Ortiz, Martínez Estrada dice así, y digo por cómo terminó nuestro primer rector estatutario. Desde que he decidido militar en una acción incesante y total en pro del interés de los intereses auténticamente nacionales, soy objeto de interpretaciones maliciosas, muchos más que equívocas. Me avergonzaría pensar que es por ignorancia más que por mala fe. La ignorancia no es una culpa, es la madre de la culpa. Eso dice Martínez Estrada. Y en uno de sus párrafos, el discurso de apertura, dice Ortiz: sin el pleno dominio de las libertades esenciales, no hay pues posibilidad de un desarrollo económico que alivie al hombre de la pesada tarea de producir, que le proporcione los elementos necesarios para reducir su esfuerzo a los límites razonables. Sin esas libertades, el ordenamiento de los hechos humanos y, en consecuencia, la equitativa redistribución de las cargas y los beneficios que proporciona la actividad en común pueden hallarse conducidos a la sanción de normas injustas. Esta frase, yo insisto, hay que profundizarla, yo la leí muy rápido, pero parte de las condiciones materiales para ir hacia las condiciones subjetivas, el derecho, lo jurídico, y dice, bueno, evidentemente desde acá, si no, no se cumple ninguna libertad. Si no, no hay ley que pueda contener lo que se pretende. Por otra parte, digo, el primer rectorado estatutario realmente tiene una obra muy profunda, que merece leerse. Yo es de las que más me llamó la atención, digo, porque soy de una generación que estudió entre la época del proceso y los primeros años, ahí nomás, de la democracia. Así que imagínense ustedes qué etapa, la que yo denomino en las tinieblas. Por eso, en los capítulos 9 y 10 y en el 11, precisamente hablamos de toda la actividad que se da dentro de la FUS, la elección de Ricardo Ortiz y un rector que vale lo que pesa en lo que fue el breve rectorado del primer rectorado. Pasamos así también al corte, después del rectorado de Ortiz, a un corte en el libro. ¿Por qué? Porque es esto que yo digo de que el libro articula distintos espacios, y en la articulación de estos distintos espacios que conforman procesos, el autor está muy marcado por el tema del imperialismo. Y entonces la Guerra Fría merece, o el tema de la Guerra Fría merece un acápite, pero es como que va preparando lo que viene. Porque en el incursionando en las guerras imperialistas se trata el panorama internacional que yo cinté a través de un autor muy conocido que es Noam Chomsky, que primero fue lingüista y ahora es politólogo, o por lo menos tiene escritos políticos de un contenido muy profundo. Y Noam Chomsky sintetiza en El Estado Criminal precisamente esta etapa también de una manera magistral. El descenso de las garras es ese imperialismo en la universidad, ese imperialismo verticalizando en todos los aspectos de una institución.
especialmente en lo que elijo como actividad y los actores que engarzo. Posteriormente, si nosotros hablamos de lo macro del imperialismo, es decir, definiendo un panorama internacional que va bajando ese descenso de las garras, vamos a ir hacia un salto regresivo, y desde ese salto regresivo, en donde yo elegí una cita de Mariátegui, que es hermosísima, que es sobre la crisis de las universidades, en su libro Temas de la Educación, vamos a pasar a otro salto abrupto, pero ya en lo local. Es un salto abrupto, digo, es como que en el texto uno pasa de ese salto regresivo al salto abrupto de lo que es el rectorado de Venamo. Y ustedes dirán, esta mujer, por lo que pone en la volante, después lo que quiere seleccionar de discurso, y yo creo que tiene mucho que ver. Yo no soy alguien ideologizado de manera ortodoxa, sí soy una persona muy vinculada a la izquierda, y en eso tengo cierto eclecticismo. Nunca he podido militar orgánicamente en ningún partido, aunque puedo tener ciertas simpatías por los autores y por muchos. Y creo que todos nos enriquecen. Admiro realmente quienes puedan tomar una postura orgánica. Y yo no lo elegí a Mao Zedong porque soy de algún partido, sino que elegí a Mao Zedong en las 5 tesis filosóficas, y después elegí un párrafo que les quiero leer de Venamo. Lo que hay escrito sobre el rectorado de Venamo también hay que leerlo en profundidad. Y dice así: la práctica social del hombre no se reduce a su actividad en la producción, sino que tiene muchas otras formas: la lucha de clases, la vida política, las actividades científicas y artísticas. En resumen, el hombre como ser social participa en todos los dominios de la vida práctica de la sociedad. Por lo tanto, va conociendo en diversos grados las diferentes relaciones entre los hombres, solo a través de la vida material, no solo a través de la vida material, sino a través de la vida política y de la vida cultural, ambas estrechamente ligadas a la vida material. Digo porque a veces en épocas que transitamos todo es subjetivo, o se subjetiviza mucho, no es que se subjetiviza, sino que se subjetiviza mucho. Y en uno de los escritos de Venamo leo así: la universidad, yo me imagino lo que debe haber sido en esa época. Yo me imagino, porque bueno, debe haber sido el tema de jóvenes, el tema de profesores, el tema, quiero imaginarme, no lo viví, por eso estoy hablando por lo que he leído. Y dice así: la universidad profesionalista, academicista y dependiente que hoy recibimos tiene como fecha de defunción el 25 de mayo de 1973, hora cero. La universidad ociosa dejará de serlo para convertirse en una institución productora de tecnología de bienes y de servicios para la liberación nacional. La universidad elitista dejará paso a una universidad abierta, sin limitaciones académicas a todo el pueblo. Actualmente solo un 5% de la clase trabajadora entra a la universidad, mientras que el 30% del estudiantado proviene de las clases dominantes. Nosotros tendremos que invertir esta pirámide de privilegio para que en la universidad el 60% del estudiantado provenga de las clases populares. Todos estos objetivos suponen redefinir la universidad de hoy. Queremos una universidad práctica y una universidad militante, comprometida con el destino del pueblo. Yo rescato, insisto, no fui actor de momento. Fui un actor receptor por el lugar donde estuve trabajando, un actor receptor de lo negativo de Venamo, y no encuentro en sus escritos, por eso no puedo hacer la compulsa porque no lo viví, pero sí encuentro una riqueza y un cambio en los escritos y en las medidas que no lo vi en otros rectorados. Son escritos muy profundos ideológicamente, muy cerrados, muy cerrados ideológicamente y muy interesantes de leer. Por eso a ese capítulo lo titulé Realidad Nacional, Universidad y Pueblo. Pasamos después a todo lo que fue, ¿no es cierto?, el movimiento peronista y su lucha y la gira hacia la derecha. Y entonces vamos entrando en lo que denomino hacia la clausura. Y ahí elegí una cita de James Petras sobre el genocidio y el terror. Y de la clausura vamos a ir de a poco pasando a las tinieblas. Y acá me pareció interesante por todo el tema de lo que fue la exclusión, de lo que fueron las cesantías, donde uno por uno traté de poner a los profesores, algunos
fueron reincorporados, pero bueno, fui estudiando toda esa etapa y decidí poner como volanta una poesía de un hijo del exilio, de un poeta que vive en Bahía Blanca, Miguel Martínez, que nació en el exilio y que escribe de su propia autoría, de una serie de poesías que tiene, una que a mí me llamó mucho la atención, que se llama Portera. Portera, prófuga, acusada de trasladar a todo el personal educativo hacia el escenario de la escuela y abandonarlos a su suerte. Expulsa su rastro de tu ilusión y juega ya a que no somos los mismos. Son periodos en los que, bueno, adentrarme y en parte haber vivido una parte, desde la anomia, desde la naturalización de un montón de problemáticas que uno, después de vivirlas y con el tiempo, las va procesando. Si hay una generación de desaparecidos, le quiero decir que hay otra generación de atontados, de anestesiados, que además de haberles pasado el proceso militar, si no leyeron otra cosa y no se formaron, pasaron después por lo que es el consumismo y demás. O sea que hay una generación que tampoco está muy despierta, por lo menos para discernir. Yo no digo que todos tengamos que pensar igual, pero sí creo que tenemos todos derecho a conocer todas las vertientes del pensamiento para poder elegir. Yo, por suerte, lo pude hacer, fuera del claustro, pero lo pude hacer. Y creo que todos tenemos, y eso es dialéctica también, eso es compulsa. Así que bueno, son capítulos muy dolorosos, además, por todas las situaciones de exilio, de muerte. Tuvimos hasta un fusilamiento dentro de las propias, del propio edificio de la universidad, las tinieblas, distintos títulos que vamos dando, hasta llegar al tema de la apertura y la redemocratización. A mí me toca dar en una materia que doy, que es Argentina 2, me toca llegar a la etapa radical. Y en la etapa radical yo la presento como una asignatura pendiente al tipo de modernización que se vive. Es decir, Irigoyen es la modernización política que necesita el país en el modelo de implementación, en el proyecto de modernización y modelo que se consolida. O sea, si nosotros hablamos de libertades económicas, si hablamos de libertades en todo el tema de lo que fue la legislación y lo jurídico, fundando la República como normativa y en la Constitución y demás, y con toda otra serie de leyes que la respaldan, evidentemente eso no se condecía con lo que era el Partido Autonomista Nacional. Entonces yo siempre pongo en el programa el tema de la democracia, una asignatura pendiente y entre guiones. Y lo mismo pongo acá, apertura y redemocratización, y lo retomo con una cita de Lenin. Digo porque por lo que leí fue un periodo difícil y fue un periodo donde todo el tema de normalizar la universidad tardó su tiempo. Y además, todo ese proceso de acomodamiento, que creo que nunca se termina de acomodar lo que se excluye, y eso es algo que tenemos que internalizar, nunca se termina de acomodar lo que se excluye. Por eso lo pongo con signos de admiración, con signos de interrogación, porque además así se presenta, ¿no es cierto?, en el libro, con todo lo que significa ese proceso y la redemocratización. Y quiero decir que a mi juicio la universidad no está redemocratizada, es decir, hay desniveles en las representaciones. Si bien esta tiene un mayor nivel de representación estudiantil, lo puede decir Pablo, quizá que sea más erudito que yo, la redemocratización, por una palabra que a mí no me gusta y a que allá a Fatone tampoco le gustaba, que es la palabra claustro, como algo cerrado, no está dada en ese sentido, entendiéndola. De la apertura a la redemocratización pasamos a otro que es Sueños Rotos, donde yo le puse otra volanta, que es la de Heinz Dietrich, un intelectual también que vive en México y que escribió un libro muy bueno en el año 2000 que se llama La crisis de los intelectuales, donde hace realmente una crítica muy fuerte a los intelectuales neoliberales, en pleno neoliberalismo. Porque una cosa es estar en contra de algunas pautas neoliberales en determinados momentos, como en el actual, y otra es criticar y asumir postura en el neoliberalismo, que es lo que hace Dietrich, que es lo que hace Dussel, que es lo que hace Petras, Chomsky y tantos otros nuestros, como Roy, como Fernández Retamar y tantos otros. Entonces, en Sueños Rotos, les recomiendo el libro de Dietrich, La crisis de los intelectuales. En la encriptación del sistema, porque evidentemente los sueños rotos nos llevan a una ley que lo que hace es encriptarnos en un sistema.
y en ese sistema estamos conectados todos los que estamos en la institución, o sea, el tema es cómo se lleva esa dinámica, y yo elegí para esta última parte una cita de un compañero que yo respeto mucho, que es Carlos Mangone, que dice así en una de sus publicaciones, Cuadernos Críticos de Comunicación: la intervención intelectual del mundo académico en general se está limitando a comentar el mundo, ya ni siquiera a interpretarlo. Es muy duro, Carlos Mangone, pero me pareció una cita muy ilustrativa, digo, a veces para despertarnos, para dar movilidad, continuidad a la institución, para cambiar las leyes, para redemocratizar, y me parece que ya los parámetros actuales no son, y ya están bastante, a mi juicio, agotados. Yo no voy a leer toda la conclusión, pero sí quiero rescatar y espero tener fuerza para leer esta última parte, porque no voy a terminar, no es mi estilo ser acartonada ni académica así formal. Y sí quiero compartir con ustedes la última parte de la conclusión, que dice así: finalmente no cojaría cerrar como eruditos ni acartonadamente, por eso imagino 3 escenas. Una allá a lo lejos, la de aquel estudiante de matemática, hijo de un ferroviario y una maestra, que ingresa a nuestra comunidad con ideales en alto y tantos sueños que cumplir. La segunda terminando los 70, antes de mi propio ingreso a la universidad. Recuerdo que un día cualquiera me paré frente al edificio de Alem y lo percibí tan inmenso como inalcanzable. Fue el momento en que supe que iba a estudiar allí. No sabía qué carrera, pero allí, en ese edificio blanco con escalinatas. Y paso a la tercera, la cotidiana. Desde hace más de 20 años se me vienen a la mente los numerosos rostros que veo todos los días, corriendo para no llegar tarde, agolpándose en las puertas de entrada, panfleteando, colgando carteles. 3 escenas que engarzan tiempo, unen itinerarios y un cierre que enlaza al comienzo del prólogo de la obra y al comienzo de nuestras vidas y el desarrollo de nuestras elecciones. Y aquí la unidad en la totalidad, a la vez el perfil de un camino que seguirán transitando otros, que deben transitar otros, y entonces la continuidad y el movimiento. En nombre de toda nuestra comunidad universitaria, gracias Edgardo por esta ofrenda, más que literaria, de vida, que es la que verdaderamente sirve para acompañar nuestro seguir andando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación a participar de este evento tan agradable. No es sencillo hacer un comentario en un libro tan extenso. Yo reivindico de la obra de Carlos que estamos presentando, haciendo una lectura detallada y un balance de la misma, no solo la iniciativa y el esfuerzo que este libro supone, sino que además destaco el resultado logrado. Sin duda, los documentos, los hechos, las distintas fuentes que el libro acerca al lector son de un valor incalculable. El CD que lo acompaña refuerza indudablemente esta afirmación, ¿no? Pero para mí es menester destacar, además, es necesario resaltar el tratamiento, el procesamiento, el ordenamiento, el análisis de toda esa vasta y diferente cantidad de fuentes. Entre las virtudes del texto, quiero destacar algunas. Es un texto que tiene para mí una importante virtud, que es aquella que no avanza en sus páginas reclamándole al lector
una complicidad, no avanza suponiendo que el lector cuenta por vivencias personales, por formación, por interés personal. Piensa o avanza pensando que el lector no cuenta con un conocimiento necesariamente para enriquecer lo que allí se dice, sino que lo que nos plantea como virtud del libro es, ¿no?, brindar todo el tiempo una gran cantidad de elementos que acompañan la línea central del relato. Y esta virtud le otorga gran profundidad y mucho sentido a lo que es esa línea principal del relato. Y esta es una matriz, por eso la destaco como una virtud, que violenta, yo diría con bastante fuerza, un estilo de asumir los temas que acá se tratan, bastante instalado, ¿no?, en la producción sobre el estudio de cuestiones como la universidad, entre otros temas, ¿no? El autor no reduce su escritura a una mera historia de la universidad. No la estudia solamente como una historia institucional. Tampoco aborda la cuestión del movimiento estudiantil como un actor que se desarrolla sobre sí mismo. No hay un análisis aislado de lo que en los últimos años se llama la sociabilidad estudiantil. Todos estos son ángulos habituales en el abordaje de estas cuestiones. Acá, en este trabajo, y esto es lo que le da ese contexto, ese marco al relato general, la universidad queda relacionada a la política nacional, y doy algunos ejemplos. Los estudiantes quedan vinculados con los partidos políticos, la universidad, los estudiantes, los partidos con los gobiernos, la política local con la política nacional, la política nacional con la política internacional, la vida cotidiana del estudiante se vincula a la lucha política, a la lucha gremial, ¿no? Y así se va engrosando, ¿no?, en el correr de las páginas ese transitar sobre la historia de la universidad, enriqueciendo notablemente, ¿no?, lo que podía ser un mero desarrollo institucional. La presencia de la descripción de todas las dimensiones que involucra el surgimiento de una universidad va instalando algo en sordina, casi inadvertidamente, una explicación. Esa matriz que destaco contra lo que suele verse en los últimos años, esa aparente descripción, al instalarse brindando esa cantidad de elementos que lo nutren el relato, esa suponer desde quien escribe que el lector necesita ir acompañando ese relato con un contexto, lo que va haciendo entonces es instalar una explicación, ¿no? Es una descripción con la capacidad de avanzar en una explicación. Una explicación que logra darle homogeneidad a todo el libro. Si uno lo analiza en una primera lectura, tal vez puede encontrar algunos desniveles en el tratamiento de los temas. Pero esa situación queda eclipsada frente en realidad a lo que es el desarrollo de una línea explicativa que tiene la virtud de homogeneizar al libro y, lo que me parece también muy importante, de
politizarlo, ¿no? El recurso de brindar esa compleja cantidad de información dota al lector de la posibilidad de asumir también la complejidad de los procesos que condensan el desarrollo de la educación superior, tanto en esta ciudad como en el conjunto del país, ¿no? Por supuesto que me gustaría dar, como hace el libro, una importante cantidad de observables, ¿no?, para sostener estos argumentos, estos comentarios. Solo voy a hacerlo en alguna oportunidad y muy puntualmente. En tal sentido, destaco ese ángulo que politiza, por ejemplo, un mero ejemplo, en un libro plagado de observables, de datos empíricos, etc. Por ejemplo, destaco, ¿no?, que frente a una argucia como fue el boicot a la construcción de la ciudad universitaria allá por abril del 70, ¿no?, el autor nos politiza ese fenómeno. Eso está en la página 306, invito a que se fijen en este ejemplo, ¿no?, porque es un típico ejercicio allí notablemente presente, ¿no?, de politización de los distintos acontecimientos, sucesos, situaciones que se vivieron o no se vivieron, como en este caso, ya que se boicotea una iniciativa, ¿no? En el libro también, y me parece esto un hecho a destacar, en la línea de destacar la politización, aparece o está plagado de nombres y apellidos el libro, pero que no solo expresan un afán minucioso, detenido en la descripción de los hechos. Los nombres están puestos, además, para algunos por buenas razones y otros por malas razones, están puestos para ser recordados, ¿no? Y el autor destaca esta iniciativa en un gesto para mí muy importante, que es cuando coloca con mayúsculas el nombre de los integrantes de la patota que asesina en las aulas o en las instalaciones de la universidad al compañero Guatu, suceso sumamente conocido y presente en el libro, ¿no? Lo politiza además con un ejercicio que se repite y que de vez en cuando asalta al lector, que es llevando, ¿no?, por comparación, situaciones que se vivieron hace varias décadas con la actualidad. También en esto doy un ejemplo solamente, son varias las sorpresas que uno recibe mientras va leyendo en tal dirección. Por ejemplo, cuando describe, ¿no?, los créditos que hace ingresar Onganía del Banco Interamericano de Desarrollo, supuestamente para financiar la investigación, el cargo salta al FOMEC. Y este es cuando se habla de la cuestión de la democracia universitaria, también salta hoy, etc. Entonces, de repente, el lector se encuentra que de 40 años atrás, 30 o lo que sea, ¿no?, aparece, ¿no?, una referencia a la actualidad de hoy, ¿no?, brindando para mí o desarrollando ese ejercicio de politización. También presente en algo que el libro no ahorra esfuerzos, que es hacer o volver a recordar denuncias sobre la situación de la universidad en distintos momentos, ¿no? También acá cito algún ejemplo, como la suerte de los bienes de la cooperadora, ¿no?, con el último golpe militar, o por ejemplo también los manejos económicos en torno a Remus Tetu y el intento de prolongar su presencia en la universidad, o al menos cobrar por ello, ¿no? El texto tiene opinión, tiene alineamientos, tiene anécdotas y curiosidades, ¿no? Y en tal sentido destaco algunas, por ejemplo, que me parecieron sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, se habla
de un reto a duelo, a lo d'Artagnan, ¿no? Además, y me sorprendió, se demuestra que alguna vez el diario La Nueva Provincia habló bien del movimiento estudiantil. También que alguna vez sus editoriales tal vez se podían leer, ¿no? Fueron legibles. También, por ejemplo, que, entre comillas, el doctor Roberto Echepareborda era como, entre comillas, el ingeniero Bloomberg. También datos sorprendentes como experiencias poeteriles fracasadas, son todas situaciones que a mí me han sorprendido, entre esas anécdotas, curiosidades instaladas en el marco, ya les digo, de una explicación politizante, ¿no? Finalmente, que esta misma obra se haya llamado Héroes de Trelew, nos deja también de ser algo para destacar, ¿no? La temática específicamente estudiantil, ¿no? Es abordada desde distintos ángulos en relación con el conjunto de los procesos y de los actores. A su vez, ahí hay apuntes también para las luchas de los trabajadores no docentes, por supuesto, para la lucha de los docentes, de los profesores, ¿no? A veces en sentido favorable a la universidad y a veces no, ¿no? Pero el libro no oculta la necesidad de recordarlo. Y en tal sentido, ¿no? Hay elementos que también son sumamente importantes, que ojalá, ¿no? llegaran al día de hoy a través de la lectura de este libro, ¿no? Por ejemplo, respecto a la cuestión organizativa del movimiento estudiantil, me gustaría destacar, sobre todo frente a los militantes de hoy, ¿no? Esa tradición presente en las primeras, digamos, etapas de la formación del movimiento estudiantil local, consistente en la afiliación, en la inscripción a las organizaciones estudiantiles por la afiliación, ¿no? También es interesante, lo destacó acá Adriana, ¿no? Un repaso de lo que eran los petitorios, los comunicados, ¿no? Porque además de brindarnos la curiosidad de cómo se hablaba, ¿no? A través de ese tipo de instrumento en aquel momento, el libro hace alguna consideración sobre eso, ¿no? Ciertos modismos o formas de hablar de la época. También es muy interesante recuperar la forma de argumentar, ¿no? De darle contenido, fundamentación a la petición, al reclamo, a la protesta, ¿no? Hay una muy interesante caracterización de las distintas agrupaciones que participan de la vida universitaria, ¿no? Me parece interesantísimo la explicación de sus alineamientos, ¿no? La FUS, la LES, la Liga de Estudiantes Humanistas, se hace un extensa listado de quiénes con los estudiantes contra quiénes, ¿no? Y aparece ahí toda la cuestión de las alianzas, los apoyos, las solidaridades y también de los bandos contrarios, ¿no? Eso aparece sumamente detalladamente presentado, ¿no? Pero sobre la cuestión del arraigo social del movimiento estudiantil en su lucha por una universidad organizada sobre principios por el diario Reformista, aparece una de las interpelaciones más importantes del libro, que está presente en las primeras páginas y en las últimas páginas, casi en los últimos párrafos, ¿no? Que hace a la interpelación sobre por qué en algún momento, y acá se plantea un contraste, ¿no? El conjunto de la comunidad, de la ciudad, acompañaba el movimiento estudiantil y por qué eso en los últimos años no es así, ¿no? Y esto me parece un eje interesantísimo, casi una pregunta de investigación, ¿no? Pero que no solo, digamos, abre la puerta al conocimiento, sino nuevamente al debate político, ¿no?
La historia, también acá, y esto me gustaría resaltarlo, ¿no?, de esta universidad, se transforma a la vez en una historia de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, la relación en algún momento, ¿no?, de las luchas entre el intendente Martínez, el documento llamado Documentos Reservados, de octubre del 73, firmado por el Consejo Nacional del Partido Justicialista, Ponce desde la CGT y la universidad y el movimiento estudiantil, ¿no? Es un ejemplo de cómo la historia de la ciudad, de sus actores, digamos, está siempre entroncada con la vida y la suerte de la universidad, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de ello, simplemente destaco uno que me parece sumamente importante, ¿no? Hay una cuestión que también quiero resaltar, entre dos o tres más para ir terminando, ¿no? Ya les digo, es un libro muy extenso y no es fácil sintetizarlo. Es un libro extenso pero que no le sobra nada, ¿no? Realmente, en ese sentido, es una obra muy importante. El texto sirve, el libro sirve para, digamos, luchar, ¿no?, y ahí está ese eje politizante, contra la naturalización de las cosas, ¿no? Y eso le da una gran densidad al libro, sociológica, diría yo, y también política, ¿no? Porque el libro nos sirve para poner en cuestión, ¿no?, la naturalización, sobre todo, creo yo, muy probable en mucha gente joven que ingresa a la universidad y se encuentra que ésta tiene conquistas y tiene problemas, que tiene momentos importantes, brillantes y momentos muy opacos, que funciona a veces bien y a veces mal, etc., o las dos cosas a la vez. Y que es importante el libro porque nos pone en evidencia que esa situación no es fruto de algo, entre comillas, natural, de algo dado, sino que en realidad es fruto de proyectos, confrontaciones y desenlaces, ¿no? Y que esos proyectos, esas confrontaciones y esos desenlaces, acá el libro los presenta con nombre y apellido, ya sea de organizaciones, ya sea de simples personas o personificaciones de fuerzas políticas, sociales, gremiales, ¿no? Y eso me parece una cuestión sumamente importante, ¿no? Este es un libro que deberían leer todos los estudiantes para comprender, digamos, cómo se configura el lugar donde uno está, que no siempre fue así, que no siempre se pensó así, ¿no? Hay otra hipótesis muy fuerte, ¿no?, y ya voy terminando, que es, ¿no?, una periodización que tiene, digamos, un hito alrededor de la renuncia de ese brillante economista, ¿no?, Ricardo Ortiz, como rector. Y esa hipótesis nos señala que la universidad transita desde ese momento algo así como un marco de cierta derrota respecto a un proyecto fundacional, ¿no? El título que Adriana recreaba, ¿no?, Sueños rotos, ¿no?, yo creo que ilustran en esa dirección, ¿no? Y esto también, digamos, es tomado sobre todo en la última parte del libro, ¿no?, donde se instalan problemáticas como el problema del continuismo después de la dictadura militar, ¿no? Y allí aparece, digamos, la tensión de lo que alguna vez se pensó que debía ser y después lo que efectivamente se va constituyendo, ¿no? En tal sentido, ¿no?, quiero hacer unas dos últimas consideraciones. Para mí, leyéndolo desde este ángulo, que espero haber podido explicar, le prometo a Edgardo en el próximo número de revista Conflicto Social del Instituto Gino Germani, donde trabajo, una reseña más elaborada, pero he leído el libro
prácticamente este último fin de semana y hasta aquí he llegado en este momento, ¿no? Pero les quería decir que desde ese ángulo yo creo que el libro además puede ser tomado como un verdadero programa político para la universidad, ¿no? En esa reconstrucción, ¿no?, se esgrime, se presenta, ¿no?, se pone frente al lector lo que puede ser entendido como un programa para la acción política universitaria, ¿no? Todo, y como, digamos, es necesario destacar, ¿no?, un programa es un punto de llegada, ¿no?, de toda una experiencia, de una elaboración, ¿no?, de haber sabido procesar montones de situaciones, ¿no? Y en tal sentido creo que el libro es un verdadero programa político, ¿no? Allí se dibuja toda una línea, ¿no?, donde se señala qué fortaleció la universidad, qué la debilitó, quiénes la construyeron, ¿no?, hasta donde pudieron, quiénes la expropiaron y la expropian, ¿no?, cuáles son los amigos y los aliados y los adversarios o enemigos en ese trayecto, ¿no?, de la conformación de la universidad. Hay una advertencia fuerte, sobre todo al final cuando se habla de la diáspora estudiantil, ¿no?, que aparece como la contrapartida de la descripción de esa situación, que es plantear la necesidad siempre de componer fuerzas, ¿no? Es un texto que seguramente a los que ya transitaron muchos años en la universidad, ¿no?, les va a significar un montón de cosas, recuerdos, recreación de situaciones, ¿no? Pero especialmente es un texto que se llega a la gente más joven, al menos la gente que expresa más inquietud, el estudiante más inquieto. Es un libro, y en tal sentido digo politizante, programa político, es un libro que al lector lo pertrecha para la intervención en la universidad, ¿no? El hecho de conocer, de ver, de sopesar las experiencias, las fundamentaciones, etc., pertrecha, fortalece al que lo lee y además tiene, ¿no?, la intención o está participando en la actividad universitaria y también, por supuesto, en la política general, ¿por qué no? Y para el que no la tiene, tal vez el libro sea un interesante estímulo, ¿no?, una convocatoria a involucrarse, ¿no? Y ese programa político, y con esto cierro, ¿no?, realmente se construye en el texto sin concesiones. Y así como el libro tiene la virtud, les decía yo, desde mi punto de vista, de no aislar el desarrollo de una institución, no aislar la autoorganización estudiantil y sus derroteros, ¿no?, sino que tiene la virtud de conectar los procesos, los actores, etc., lo hace con una, para mí, digamos, contra ese aislamiento, ¿no? Todos conocemos que hoy, sobre todo la gente joven que investigue, sufre todo el día el azote de la siguiente frase: acote, ¿no? En los centros de investigación, en la formación en investigación, ¿no? Hay que acotar, y aparece el objeto de investigación prácticamente desligado del resto de la humanidad, ¿no? El libro eso lo violenta, como les decía, pero además lo hace con un estilo que tampoco es común, ¿no? Y no me refiero solo a la pasión militante del texto, ¿no?, sino a que hace un valioso, valiente y riguroso recorrido, a mi juicio, sin hacer ningún tipo de concesión. Y me llama la atención porque en los últimos años, tal vez porque este libro politiza y mucho de lo que uno lee se instala en la versión contraria, ¿no?, despolitiza, ¿no? En el caso de este libro, digamos, no se va con vueltas, asume, digamos, sin concesiones, el balance de distintos tipos de experiencias, de iniciativas, etc. Y destaco el tratamiento que hay sobre el peronismo. Me parece una de las cosas más logradas del libro, ¿no? Y ahí
se nota, digamos, una saludable situación de enfrentar ese fenómeno tan importante, como no, de la vida política, nacional, etcétera, ¿no? Haciéndolo sin concesiones. Entonces, es interesante, por ejemplo, contrastar el balance sobre la experiencia del primer peronismo, la CGU, ¿no? Y otras iniciativas emanadas del gobierno del peronismo, la conformación de algunas cátedras, la ley universitaria, etc., con después el balance que hay sobre la gestión, más que de Bonomi, de Tridenti, lo cual me da la impresión de que es un texto que no se propone dar concesiones, pero que sin embargo procura establecer, presentarle al lector balances, ¿no? Con pasión, pero también con equilibrio, ¿no? Con rigor, en definitiva. Espero, y era un poco la meta de mi comentario, ¿no? Haber entusiasmado a alguien para su lectura y sobre todo para ser algo así como un eslabón para que el libro llegue a la juventud militante, más inquieta, al menos, de la Universidad del Sur, al conjunto también del movimiento estudiantil a nivel nacional, porque, insisto, es un libro que pertrecha, que politiza, todo en el buen sentido. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra entonces ahora a Humberto Zambón, compañero de Edgardo, militante de la FUS, ex decano de la Universidad de Colmagua y es vicerrector. No tengo un currículum en mis manos, pero me aprendí a todos los cargos. Bueno, damos entonces la palabra a Humberto y te agradecemos tu presencia. Sabemos que es más desde el afecto y desde la necesidad de estar al lado de tu compañero. No, gracias a Edgardo y a todos ustedes por permitirme estar acá esta noche. Después de los dos importantes y profundos análisis de la obra, me queda a mí poco que referirme del libro de Edgardo, pero me gustaría contarles un poquitito la emoción que me produjo la lectura de este libro. Una emoción comparable a la que tuve hace un rato ahí en el hall de la universidad, cuando encontré a tantos muchachos y chicas del tiempo de estudiante, y como significa para mí estar hoy acá, en esta aula magna, que cuando ingresé al Instituto Tecnológico del Sur en 1953, creo que estaba recién construida o terminándose de construir. Y es una aula magna donde hemos tenido unas cuantas peleas, ¿cierto, Edgardo? Y los compañeros de mi época presentes lo van a recordar. Y entonces, después de 50 años, volver acá produce una linda emoción. En el libro me enteré de la prehistoria del instituto, de los primeros intentos de creación de la universidad que no conocía. Sí conocía muy bien la lucha por la Universidad Nacional del Sur que tuvimos desde el Instituto Tecnológico. Instituto del que tengo el mejor de los recuerdos, a pesar de lo que... o tal vez el tiempo va limando las cosas negativas. Pero sí recuerdo la creación de la universidad y las luchas que siguieron en esta universidad, y en particular un recuerdo muy afectuoso, muy afectivo a aquellos que
que ya no están más con nosotros, que peleaban con nosotros, como por ejemplo Gilberto Domingo Ellen, que fue una especie de hermano mío, que fue un luchador incansable, que falleció muy joven. Y son muchos, Alfredo García, Julio Gil Guerrero, de Trelew, Jorge Sporiansky, Alberto Zarzola. Incluso tengo un recuerdo muy especial de las peleas con Rubi Daniel Hernández, que estuvimos enfrentados muchos años y terminamos siendo íntimos amigos, al punto de ir a veranear juntos y recordarnos de la Universidad del Sur. Y he seguido entonces en el libro la historia de nuestro tiempo, del año 53 a los 60, que me fui, pero continué relacionado hasta terminar la licenciatura de Economía en el año 1965 y volver a la universidad por un corto tiempo hasta el corte del 66, en que por razones obvias busqué otros climas, pero seguí en paralelo la historia de la Universidad del Sur desde el Comahue. Ustedes saben muy bien que la Universidad del Comahue nació amparada por la Universidad del Sur. Y su historia es tremendamente paralela en las dos universidades. Al punto que tuvimos la suerte de tener al mismo interventor, Remus Tetu. Y así, ahí se cortó mi vida universitaria, también, hasta que en el año 83 volvimos a encontrarnos y en el libro La reconstrucción de la Universidad del Sur en la democracia está en paralelo con la lucha que tuvimos nosotros en la Universidad de Comahue para reconstruir la universidad y volver a darle el nivel académico y de inserción social que la universidad moderna merece. Así que, Edgardo, por la profunda emoción que me produjo y por la alegría de ver compañeros que mantienen en el tiempo la llama utópica, si ustedes quieren, pero de ideales de una sociedad distinta, y encontrarnos un poco viejos, pero siguiendo la misma lucha. Gracias, Edgardo. Bueno, ahora me toca a mí. Quiero agradecerle a Humberto, pero le voy a agradecer a todos además, que además de todas las luchas que llevamos por la comprensión de la Universidad del Sur, le guardamos con mi esposa y mi familia un eterno agradecimiento, porque cuando volvimos del exilio de Venezuela, en el año a fin del 83, al principio del 84, la Universidad Nacional del Sur, que la siguió considerando mi primera casa, no la segunda, no nos reincorporó a la universidad. Y Humberto tuvo la gentileza, digamos, de llevarnos a trabajar a la Universidad del Comahue, donde transitamos juntos la, ¿cómo se llamaba eso? La normalización de la Universidad del Comahue. Bueno, para comenzar, permítame un aviso.
A partir de hoy, nuestro gremio docente, la CONADO Histórica, inicia una Semana Nacional de Agitación, Propaganda y Deliberación, impulsando en todas las universidades nacionales un plebiscito docente en defensa del salario y otras reivindicaciones históricas de nuestra asociación. Esta presentación la quiero enmarcar dentro de este plan de lucha que llevan a cabo los compañeros. Bueno, se le atribuye a Platón haber dicho que todo libro es la copia de otro libro. Por lo tanto, le agradezco a los amigos Adriana, Humberto y Pablo los elogios propinados a la copia que hoy presentamos. Este trabajo resume una buena parte de lo acontecido desde la creación de la UNS, sus antecedentes, así como los dos proyectos legislativos para la instalación de una universidad para el sur argentino y su concreción primero como iniciativa privada en los años 40, hasta que en 1948 esas iniciativas se plasmaron al iniciar sus actividades el Instituto Tecnológico del Sur. Este trabajo también es un homenaje modesto al estudiantado que desde los 40 hasta 1956 lograron por su esfuerzo y su lucha la ansiada universidad. Luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, el 16 de septiembre de 1955, los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria del Sur, FUN, tomamos las instalaciones del instituto, que era este edificio Colón 80 y el de Rondó 29, se suspendieron las actividades académicas y comenzó una gran movilización con la consigna Universidad para el Sur Argentino, con asiento en Bahía Blanca, y agregábamos: no una universidad más, sino una universidad nueva. La FUS había iniciado sus actividades en 1949, junto a las del instituto. Recibió el apoyo de la mayoría de los estudiantes de entonces, entre los que se encontraban de diversas orientaciones, siendo las más notorias el anarquismo, el socialismo, el radicalismo y el comunismo. El decidido impulso a las movilizaciones por la universidad propuestas por la FUS fue reconocido por la Asamblea Popular Bahiense, que eligió para la presidencia de la Comisión Pro Universidad a Francisco Urreta Vizcaya, quien dirigía en esos momentos a la Federación. Solo algunos compañeros que habían comenzado sus estudios en La Plata, Buenos Aires, y que se incorporaron luego al instituto, ninguno tenía experiencia de tipo universitario. Fueron momentos de aprendizaje acelerado en que leíamos o releíamos los libros sobre la Reforma y su espíritu renovador que había recorrido América Latina. Un pormenorizado estudio sobre la región y de nuestra concepción sobre lo que debía ser la universidad a crearse fue volcado en un memorial que presentó la FUS a la comisión creada por el Poder Ejecutivo para estudiar la creación. Los estudiantes viajaron a distintas ciudades y pueblos del sur, así como de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, siendo muy bien recibidos, y los periódicos locales publicaron amplias notas sobre la iniciativa. En general, los estudiantes visitaban sus pueblos, lo que hacía más fácil su inserción y ello facilitaba su tarea. En poco tiempo, y pese a dificultades de todo tipo que tratamos de registrar en el libro, la Universidad Nacional del Sur fue creada el 5 de enero de 1956. Debemos destacar, por sus implicaciones posteriores, que pocos días antes, y como presente navideño, el Poder Ejecutivo Nacional dictó la tristemente célebre Ley Universitaria C. 1403/55, que introdujo en el panorama educativo una novedad: la posibilidad de abrir universidades de gestión privada. La FUS denunció inmediatamente esta situación y a instancias de la misma se inició una campaña a nivel nacional exigiendo la renuncia del ministro Atilio del Oro Maini, actor intelectual de este artículo, y que tantos problemas ocasionó y ocasiona a la educación argentina. Una serie de factores positivos ayudaron a que la universidad recién creada diera sus primeros pasos en una dirección que estaba en consonancia con nuestras aspiraciones. Lógicamente, en ello fue de primordial importancia la acertada designación del profesor Vicente Matrone, destacado filósofo, como rector organizador, y a la visión de este, que supo rodearse de gente joven y ya destacada, como Rolando García, Enrique Silverstein y Néstor Di Stefano, y que actuaron como profesores y asesores del rectorado. Entre todos dieron una impronta novedosa a la estructura de la universidad, organizándola en base
a unidades académicas básicas, como son los departamentos, en lugar de las tradicionales facultades, que era la forma habitual hasta entonces de estructurar las universidades que precedieron a la nuestra. La UNS fue la primera del país en adoptar tal modalidad. Rápidamente, y en un marco de alegría y colaboración desinteresada, se realizaron las primeras elecciones estudiantiles, constituyéndose un Consejo Superior Asesor y la Asamblea Universitaria para redactar los primeros estatutos. Si bien en los mismos no se lograron plasmar todos los postulados reformistas, se lograron importantes conquistas, como los concursos para la provisión del personal docente y de investigación, y la periodicidad en la cátedra acotada a 5 años en esos momentos. No fue aceptado el periodo después de integrar el gobierno universitario en forma tripartita paritaria, de profesores, estudiantes y graduados, pero se logró, sin embargo, una paridad sumamente aceptable y que posibilitó luego la incorporación de conquistas estudiantiles progresistas y que fueron avaladas por algunos profesores, como los exámenes en todo tiempo, en el 58. Se iniciaron gestiones para incorporar profesores destacados e investigadores de los que se careció en el instituto, entre los que merecen destacarse Antonio Monteiro, Oscar Barzagli y Eduardo Rapoport. Una vez aprobados los estatutos por el PEN, sin objeciones, hay que destacarlo, se puso en marcha la Universidad Autónoma y cogobernada. Se desató una sorda lucha por acceder al gobierno de la universidad por parte de los profesores y las denominadas fuerzas vivas, acicateadas por la nueva provincia, que pretendían hacer girar a las actividades de la UNS en su órbita anacrónica. La participación estudiantil y de graduados herían su sensibilidad conservadora, poco acostumbrada a la discusión y a imponer sus ideas por la coerción. Así, el diario local, en un célebre editorial, afirmaba, ante la renuncia del profesor Zucchi al rectorado, que sería, cito, oportuno que el nuevo rector fuera un ingeniero de Bahía Blanca o afincado hace años en la ciudad, aunque no tenga muchos títulos. Es decir, poner a frente de la universidad algún mediocre que conjugara sus credos y que abortara todo atisbo de pensamiento crítico. Este estado de cosas tuvo confirmación inmediata ante la elección del primer rector estatutario. Solo las dos entidades estudiantiles, la FUS y la Liga de Estudiantes Humanistas, postularon candidatos. La FUS al ingeniero Ricardo M. Ortiz y la Liga al doctor Florencio Charola. Eran dos excelentes candidatos, hecho que no volvió a repetirse en los 54 años que lleva la vida de la universidad. Repito, fueron presentados por los estudiantes y no por los profesores. Resultó electo por poco margen el ingeniero Ortiz. Este era, sin duda alguna, la persona indicada, según nosotros por supuesto, para el cargo, y que debido a su trayectoria podía interpretar mejor los desafíos a enfrentar y marcar el camino en los años por venir, contribuyendo decisivamente al desarrollo del sur argentino, ya que en esos momentos era la universidad más austral. Ortiz, profesor universitario, autor de un libro indispensable sobre economía argentina en retorno, además de importantes trabajos sobre los ferrocarriles, otros sobre el puerto de Bahía Blanca y otros sobre la navegabilidad de los ríos patagónicos, estaba calificado como ninguno para orientar los estudios de la universidad en los aspectos decisivos para el desarrollo de Bahía Blanca y su zona. Las ideas que pretendía desarrollar en el rectorado fueron explicitadas en una presentación a la Asamblea Universitaria una vez electo y que tituló Tarea Universitaria. Creo que es de lectura obligatoria y de mucha actualidad. El pasado del ingeniero Ortiz como militante del Partido Comunista en buena parte de su vida y al momento de su elección como referente de la izquierda progresista y democrática eran antecedentes difíciles de soportar para la inteligencia local. Desde diversos ángulos se atacó al rector y en este frente expuso hicieron causa común una parte importante del Consejo Superior, la prensa y también el Consejo Deliberante, criticó su accionar. Estos acontecimientos y hostigamientos y la obstrucción para su tarea llevaron al rector a presentar su renuncia. Conviene también leer la despedida a la Asamblea y a los estudiantes de FUS, en donde puntualiza acertadamente las razones de su alejamiento y la denuncia de los ejecutores de tan innoble tarea.
Desde este momento la universidad no fue la misma. Se mantuvo un tiempo más por inercia natural, el espíritu de renovación el que fue decayendo con el tiempo. La revancha profesoral y de los opuestos a toda innovación no se hizo esperar. Resultó electo para dirigir la universidad un personaje que hacía muy poco tiempo, que había arribado a nuestras playas, carecía absolutamente del conocimiento del medio en donde debía desarrollar su tarea, además de desconocer el idioma y con graves deficiencias para comunicar sus opiniones. Luego del golpe de Onganía, aceptó la pérdida de la autonomía y del cogobierno universitario, permaneciendo en el cargo, y pretendió disolver los centros estudiantiles. Suspendió arbitrariamente a estudiantes que se opusieron a su permanencia y eliminó de los padrones de la universidad a más de 2.000 estudiantes. Un ejemplo claro de impunidad ante la carencia del gobierno universitario. La universidad continuó intervenida hasta el 73, en que asumió el gobierno de Cámpora. Fue entonces intervenida por el Congreso. Durante poco más de un año se vivieron momentos de cambio favorables a la participación y a la democratización de la vida universitaria, con fuerte inserción en el medio. Pero la primavera duró poco y la derechización del gobierno fue evidente ante la designación de Oscar Ibáñez al frente de la cartera de Educación con sus desgraciados correlatos. Los nombramientos de Otalagano en Buenos Aires y posteriormente de Renutetu en el Comahue y Bahía Blanca. Estas designaciones daban cuenta de la universidad a la que aspiraba el peronismo en el poder. Apoyados por la AAA, eliminaron mediante asesinatos, desapariciones y amenazas a buena parte de lo mejor del cuerpo docente, estudiantil y de los sindicatos combativos. Fue el preámbulo de lo que vendría con el golpe del 24 de marzo del 76, anticipándose la universidad en ese sentido. La Universidad del Sur debió padecer una parodia de juicio político, encabezado por el general Vilas, el jefe de policía de entonces, y el rector militar, que llevó a la cárcel a más de 20 docentes. El sainete se denominó infiltración marxista en la Universidad Nacional del Sur. También se confeccionaron listas de libros prohibidos, que, aunque retirados de los anaqueles, no fueron incinerados, seguramente por error. Fueron encontrados durante el doctorado del ingeniero Laurencena y vueltos al lugar de donde nunca debieron salir. Luego de un breve interregno militar al frente de la UNS, comenzó la era de los colaboradores locales. Hemos sostenido siempre que el genocidio y los atropellos perpetrados por la Junta no hubieran sido posibles sin la colaboración y la licencia de buena parte de la civilidad. En la universidad, muchos docentes, indignos de ser denominados profesores y de ninguna manera maestros, avalaron las cesantías de más de 250 colegas, de otros tantos trabajadores de la universidad, del asesinato de David Guato Sirihuelo y de más de 40 estudiantes universitarios. Fueron responsables de la disminución del nivel académico y de investigación. Lo que se destruye en pocos minutos lleva luego años para volver a alcanzar y superar niveles anteriores. La intervención normalizadora, que comenzó a fines del 83, con el advenimiento de los procesos eleccionarios regulares, aunque no de la democracia en el país, no adoptó las medidas para un saneamiento necesario y convalidó lo actuado por el proceso, aceptando los concursos de apuro viciados de nulidad y dificultando la reincorporación de los docentes que manifestaron su voluntad de regresar a la tarea universitaria. A partir de los 90 y al calor de una tendencia estructural que adoptó gradualmente el sistema capitalista, comenzó lo que denominamos la mercantilización de la universidad. Como dice Adrián Puleiro en una reflexión que compartimos, la tendencia a la mercantilización de las relaciones sociales es propia del modo de organizar la vida, que se basa en la explotación y la alienación de la fuerza de trabajo y la apropiación privada de los excedentes, y que despliega todo su entramado institucional e ideológico que pugna por presentarlo ante el conjunto de la sociedad como el único posible. Hasta aquí la cita. La tendencia a la expansión y a la penetración en las diversas esferas de la vida social como necesidad intrínseca del capital fue puesta en evidencia por Marx y Engels ya hace 160 años. En el manifiesto afirmaban que alentada por la necesidad de un mercado más extenso, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes,
crear vínculos en todas partes, y agregaban: se establece una red de comercio internacional con independencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material como a la producción intelectual. Es decir, que el inicio del proceso de mercantilización de la universidad pública era cuestión de tiempo. La privada sabemos que es puramente mercantilizada. Como respuesta a las sucesivas crisis, con el disciplinamiento y flexibilización del trabajo, la liberalización y financiarización de las economías regionales, las privatizaciones salvajes de los servicios públicos y la transnacionalización del capital, desembarcaron todos en los sistemas de salud, en el ámbito educativo y en el de las comunicaciones, que hasta ese momento no habían sido considerados principalmente como cotos de casa privados. La educación apareció como uno de los terrenos más fértiles para la reproducción del capital. Según Buenaventura de los Sousa Santos, los gastos en educación ascienden a 2 billones, son millones de dólares, más el doble del mercado mundial automovilístico. Los índices de rentabilidad del capital invertidos en educación son de los más altos. 1.000 libras esterlinas invertidas en 1996 alcanzaron el valor de 3.405 libras esterlinas en el año 2000. Es decir, tuvieron una revalorización del 240%. Agregamos nosotros que el negocio es tan bueno que, según los datos dados a conocer en la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena del 2008, organizada por la UNESCO, existen en América Latina 1.919 universidades privadas contra 1.023 públicas, o sea, 2.000 contra 1.000, exactamente el doble. Las reformas, mejor dicho, contrarreformas introducidas en nuestras universidades, reflejan bien esta situación. Es decir, los procesos de reestructuración de las universidades nacionales no pueden ser comprendidos sino en el marco del agotamiento de los proyectos vinculados a los capitalismos nacionales basados en la sustitución de importaciones y en cierto desarrollo de un Estado con sensibilidad social, entre comillas. Así se trata de justificar la pretensión de someter a la universidad a criterios de eficiencia y productividad de tipo empresarial. Es lo aconsejado repetidamente en sus informes del Banco Mundial y que fue aceptado en las leyes de educación superior, la anterior y la actual. En ellas son consideradas en pie de igualdad las universidades de gestión pública y las de gestión privada. La disminución creciente de los aportes del Estado al financiamiento de la educación superior ha justificado la creación de fundaciones que operan al abrigo de las universidades nacionales y que permiten todo tipo de negocios sin la correspondiente rendición de cuentas, además de facilitar el uso discrecional de esos fondos por parte de las autoridades. Es triste el espectáculo de una universidad sometida a criterios de evaluación externa, de la CONIAU y otros organismos que modifican a su antojo los planes de estudio y autorizan la investigación a realizar al financiar los proyectos que a ellos solo les interesa. De esta forma, queda eliminada la autonomía de la universidad en la toma de decisiones. La elaboración de planes de investigación en función de los problemas sociales y basada en una concepción del conocimiento como bien público es puesta en cuestión. De esta forma, las universidades públicas no cumplen con una de las 3 obligaciones primordiales que figuran en sus estatutos. Se deben eliminar los incentivos docentes, que son otra forma de condicionar la labor universitaria. Las categorizaciones del personal y la acreditación de carreras a cargo de instituciones en las que participan funcionarios y organismos ajenos al campo científico y en donde, insistimos, se consideran como importantes niveles de productividad y criterios cuantitativos producidos por personas que carecen de alguna preparación en estos menesteres. Es un reduccionismo absurdo pretender cuantificar matemáticamente la labor docente y de investigación. Criticada en todo el mundo, va siendo abandonada en los principales centros universitarios y en muchos nunca fue considerada. Se debe mantener la actual gratuidad de la enseñanza y no introducir el caballo de Troya, que significa arancelar la universidad pública para los estudiantes extranjeros, actitud xenófoba y discriminatoria.
Podríamos seguir insistiendo sobre muchos de los problemas que aquejan hoy a nuestra universidad, y sus primeros 50 años ameritan una discusión amplia, involucrando a todos los estamentos y que marquen el camino a seguir en los próximos años. Tratemos de penetrar... se me fue un papel aquí. No sé. Tratemos de penetrar en cuáles son los desafíos que tenemos en estos momentos. Tratemos de penetrar en el compromiso ético que tienen los que acceden al conocimiento y cómo vincular ese conocimiento a un proyecto de poder popular. Hay que plantearse el desafío de pegar espacios de creación del conocimiento de acuerdo a las necesidades de los que sufren, de los pobres, de los que tienen que ser sujetos de la acción, de los cambios de nuestras sociedades. Y por supuesto pensemos en un nuevo compromiso ético de la intelectualidad, de los que tienen el compromiso de poner el conocimiento al servicio no del poder de los profesionales, de los que marginan, de los que excluyen, de los que explotan, sino de los que necesitan perentoriamente liberarse. Vivir en una verdadera democracia y en todo caso terminar con este mundo. Esta no es sin duda aquella universidad con la que soñaban los estudiantes hace 50 años y que resumíamos en nuestra proclama. No una universidad más, sino una universidad nueva. Reiteramos nuestro propósito de seguir luchando para conseguirlo.